En este capítulo vamos a ver cómo podemos activar una comunicación vía WebSocket en Django. Nosotros habíamos visto la estructura de una aplicación del tipo ASGI y habíamos hablado de que necesitábamos toda una estructura de comunicación vía WebSocket para poder realizar la comunicación tanto de envío como de recepción de mensajes gracias a esta tecnología. Entonces lo que necesitamos configurar en Django es toda esa estructura de comunicación que va a ser la que en definitiva va a hacer que logremos comunicar a dos usuarios. Para esto tenemos que hacer algunas configuraciones, ya que van a tener este tipo de conexiones unas rutas especiales. Como así en este momento tenemos nuestras URLs que están formadas como nosotros venimos haciéndolo normalmente en Django. Para poder lograr esta comunicación vía WebSocket vamos a necesitar un sistema de rutas específico para ese tipo de comunicación. ¿Por dónde empezamos? Lo que primero tenemos que hacer, si vamos a la página de Mozilla, en donde podemos obtener información de cómo se desarrolla un WebSocket. Acá nos dice que es una tecnología avanzada que hace posible abrir una sesión de comunicación interactiva entre el navegador del usuario y un servidor. Si vamos a las interfaces, vamos a ver que tienen algunos atributos, entre ellos OnOpen, que es un monitor de eventos cuando el estado de la conexión está abierta. Esto indica que la conexión está lista para enviar y recibir datos. Después tenemos el evento OnClose, cuando se cierra la conexión. Y OnMessage, cuando el mensaje es recibido desde el servidor. Este evento recibe un objeto llamado Message. Entonces, si volvemos nosotros al gráfico, nosotros vemos el WebSocket va a necesitar un consumer. Por lo tanto, tenemos que empezar definiendo un consumer. Eso lo hacemos dentro de la aplicación chat. Apretamos botón derecho, New File y ponemos consumers.py. Este consumers.py, si vamos a la documentación de Django Channels, que es lo que hemos instalado, acá tenemos un apartado que habla del layout del consumer, de este archivo consumer.py. Según la documentación, nosotros vamos a tener tres eventos importantes. Uno de ellos es el connect, que es el que define la conexión al WebSocket, el disconnect, que es el que desconecta al usuario, y el resave, que es el que se ejecuta cuando se recibe un mensaje. Entonces nosotros tenemos que en nuestro archivo que hemos definido, que es este, vamos a empezar con esta definición: from channels.generic.websocket import WebSocket consumer. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá, y al mismo tiempo por encima vamos a importar el JSON, porque todas estas comunicaciones se van a realizar vía JSON. A continuación tenemos que definir nuestro consumer. Yo acá en este archivo voy a alojar todos los consumers que tenga la aplicación, pero bueno, nosotros tenemos un solo evento de comunicación que es el chat consumer, así lo vamos a llamar, y que va a heredar de WebSocket consumer. A continuación voy a definir la función connect, que va a tener como argumento el self. Y acá voy a hacer simplemente un print que va a salir por consola, que va a decir conexión establecida. Y para que la conexión se lleve adelante, tengo que hacer el self.connect. Esto es lo que en realidad hace que la conexión se lleve adelante. Después voy a tener el disconnect, que va a tener como argumentos el self y va a tener un close code, un código de cierre. Y voy acá, simplemente por el momento, voy a poner un print, se ha desconectado. Y voy a hacer un pass. Ahí está. Después voy a tener el resave, cuando yo recibo el mensaje, que va a tener un self y va a tener un text data. El text data
es lo que viene viajando de la comunicación. Entonces voy a poner un print que va a decir mensaje recibido. A continuación voy a crear una variable textData.json donde voy a convertir a formato JSON el textData que recibe el usuario. Entonces vamos a hacer un JSON loads y entre paréntesis voy a pasarle el textData. Esto lo que hace es el mensaje que está llegando lo convierte en un elemento de Python para poder manejarlo mejor. A continuación voy a crear una variable message y voy a extraer de ese elemento textData el componente message que está introducido dentro del textData, porque yo dentro del textData voy a pasar varias cosas. Voy a pasar también la fecha y la hora, pero esto no lo vamos a hacer ahora. Entonces yo lo que necesito obtener acá es el message. Entonces voy a hacer el textData.json y lo que necesito es extraer el message. Cuando yo quiero enviar el mensaje, voy a convertir el mensaje de texto en JSON. Entonces voy a hacer un self.send. El textData va a ser igual al json.dumps. Y acá vamos a incorporar un diccionario donde primeramente voy a definir la palabra message, que va a ser igual a la variable message. Bueno, yo con esto ya tengo definido el consumer. Acá tengo un error, disconnect. Ahí está. Ahora yo tengo que definir las rutas que van a manejar esta comunicación. Así como yo tengo las URLs, voy a tener rutas específicas para manejar los WebSockets. Y eso lo manejo con un archivo que se llama routing.py. Este routing.py, como tiene la misma estructura o la forma de construcción que tienen mis URLs, voy a importar de django.urls import path y voy a importar from.consumers import chat consumer. Estoy trayendo el consumer que acabo de definir en consumers. Entonces, acá, si nosotros vemos cómo son las URL patterns, yo directamente definía las URL patterns. En el routing voy a definir el WebSocket URL patterns. Y acá va a ser muy similar a las URLs que tenemos, donde voy a definir el path y entre paréntesis voy a pasar el principio de este path, va a tener una WS de WebSocket barra room ID. Y acá a continuación voy a pasar el chat consumer.asgi y al final, como siempre, tengo que agregar una coma. Yo ya tengo definido el routing, pero ahora como yo cargo este routing para que este archivo, hasta el momento, el consumers y el routing, Django ni se enteró de que existen. Entonces yo lo tengo que cargar en el archivo asgi.py. En el asgi.py yo tenía esto configurado. Esto lo vamos a eliminar. ¿Y cómo cargamos todas estas cosas? Lo que voy a hacer es, voy a traer desde channels un middleware de autenticación. Entonces voy a hacer un from channels.auth import y acá va el middleware de autenticación. Va el auth middleware stack. Y voy a importar mi archivo routing que acabo de crear en la aplicación chat. Entonces voy a hacer un import chat.routing. Ahí estoy incrustando el archivo routing a mi aplicación ASGI y que a su vez el archivo routing hace llamado al consumer. Y ahora, ¿cómo seguimos? Yo ahora tengo que agregar acá un argumento más a este diccionario que voy a llamar WebSocket, y este WebSocket va a hacer uso del auth middleware stack. Y acá adentro
tengo que utilizar un elemento que lo tengo que importar acá arriba, en donde dice Channels Routing, Protocol Type Router. Voy a traer el URL Router. Ahí está. Y este URL Router lo tengo que colocar acá y voy a hacer llamado a este WebSocket URL Patterns. Entonces vamos a ir a URL Router chat.routing.websocket URL Patterns. Entonces con esto configurado me tengo que ir al archivo chat.js, que es este que yo tengo acá. Y acá yo tengo un pequeño problema. ¿Por qué? Este window onload se va a ejecutar después que la página principal se carga. Pero ¿qué ocurre? No todos los elementos de Django se cargan en el momento en que se carga la página. Entonces vamos a cambiar esto y acá en los JavaScript vamos a incluir, acá en el room, vamos a incluir jQuery. ¿Y qué jQuery vamos a instalar? Vamos a ir a la página de jQuery, y vamos a ir a Download the Compressed Production jQuery no sé cuánto, 3.7.1. Entonces apretamos botón derecho, ponemos guardar como y nos vamos a ir a donde tenemos nuestro proyecto en static.js y vamos a guardar este archivo. Ahí está. Entonces ahora si yo vuelvo al proyecto, tengo el jQuery acá. Entonces voy a cargarlo a continuación de estos scripts en donde yo creé la variable user. Voy a hacer un script src y vamos a hacer mención a este archivo. Vamos a cargar acá el static y entre comillas js barra y vamos a copiar el nombre del archivo completo. Ahí está. Entonces cargo primero el jQuery y después cargo mi archivo chat. Entonces vuelvo a mi archivo chat y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un peso y entre paréntesis function. Ponemos paréntesis y acá entre el cierre del paréntesis y el nuevo paréntesis vamos a poner los corchetes. Entonces momentáneamente me voy a eliminar todo esto que tenía por acá y todo esto me lo voy a llevar dentro de lo que acabo de definir. Entonces si yo vuelvo a la aplicación, volvemos a la aplicación, recargo, envío el mensaje y todo sigue funcionando lo más bien. Entonces, yo lo que necesito hacer para crear el WebSocket lo tengo que crear evidentemente dentro de esta página, dentro de este archivo chat. Entonces yo tengo que crear una variable URL en donde yo construya la ruta para crear el nuevo WebSocket. Entonces recordemos que nuestra ruta estaba formada de esta forma: ws barra room barra el room ID. Esta ruta yo la tengo que construir acá en JavaScript. Pero si vemos nosotros la ruta está dada por el sitio web más el puerto en este caso. Y a continuación está el room y el room ID. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El room ID, si yo vuelvo acá a mi archivo room HTML, yo acá estoy trayendo a la vista el room. Y si hago el room.name, tengo el nombre de la sala. Y si hago room.id, obtengo el ID. Entonces voy a hacer acá un var room ID. Va a ser igual al room.id. Entonces me voy a ir a mi chat.js y voy a hacer un console.log del user y del room ID. Si guardamos, volvemos a la página, recargamos. Acá tengo el admin y el 1. Si yo salgo y entro a la de Django, es admin y 3. Perfecto. Ya tengo el room ID. Entonces ahora voy a crear una variable URL y la voy a formar de la siguiente forma. Voy a agregar el ws más y ahora yo tengo que obtener la raíz del proyecto. Y eso en JavaScript
lo obtengo haciendo window.location.host. Y ahora voy a agregarle el ws room más, le voy a concatenar el room ID y voy a cerrar la ruta con el más, comillas y la barra de cierre. Entonces voy a hacer un console log del URL. Entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a la página, recargamos, entro a la sala de chat de diseño y acá tengo mi ruta. WS 127.0.800 WS room /1. Si salgo y entro a la de Django, me cambia el room por el 3. Es decir, que estoy creando la ruta para el WebSocket, pero todavía no tengo el socket creado. Para eso, a continuación de esto, voy a crear una nueva variable que le voy a llamar chat_socket. Y este chat_socket va a ser un new WebSocket. ¿Y de qué? De la URL que acabo de crear. Entonces, hablamos de que el chat_socket tenía 3 estados: el onOpen, el onClose y el onMessage. Pero por el momento, acá vamos a ver los eventos del onOpen y el onClose. El chat_socket.onOpen de acá va a ser una función que va a tener un evento, y acá adentro vamos a poner un console log que va a decir WebSocket abierto, y el chat_socket.onClose también va a ser una función con un evento que va a tener un console log que va a decir WebSocket cerrado. Entonces ahora vuelvo a la página, salimos de por acá, recargamos, entro al chat y me dice WebSocket cerrado. El error se encuentra en que no es en el connect, no es el self connect, sino self accept. Ahí está. Si vamos de nuevo y recargamos la página, ahí me dice WebSocket abierto. Y además, en la consola me dice conexión establecida. Entonces ahí está funcionando la conexión de WebSocket. Yo cuando salgo de la sala de chat, si voy a la consola, me dice se ha desconectado. Entonces cuando yo me conecto en la consola me sale conexión establecida. Y yo ahí ya me conecté al WebSocket. Yo acá lo que hice es agregar en chat.js, hice un console log del chat_socket. Ahí fue que me di cuenta de que el error estaba acá en el consumers.py, en el que puse connect self.connect cuando es self.accept. Ahí está. Entonces, bueno, ya con la conexión establecida, en el próximo video ya vamos a ver la comunicación, que es el que va a manejar el resave. Hay un tema que lo que estaba viendo en la aplicación es que si yo estoy acá y me envío mensajes sin datos. Esto lo podemos modificar, esto lo podemos corregir. Lo que podemos hacer primeramente es en el input colocar un placeholder que diga escribe un mensaje. Esto va a hacer que me aparezca este mensaje. Entonces cuando envía me aparece esto. Si envía se sigue enviando mal, pero para evitar que haga eso, vamos a ir al chat.js y acá en donde dice si el mensaje es distinto, vamos a agregar un else, y por el momento podemos enviar console.log no se ha enviado un mensaje. Entonces vamos a ver ahora, recargamos y acá me dice que no se ha enviado un mensaje. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es el load message lo vamos a colocar dentro de este if. Entonces vamos nuevamente, recargamos, escribo un mensaje, se envía, y si envío me dice que no se ha enviado el mensaje y no me deja pasar el mensaje. Entonces de esa forma logramos se envía el mensaje solamente cuando no está vacío.
Caso contrario, nos muestra el mensaje de error, que en realidad sería, no es que no sea enviado el mensaje, sino que habría que poner envió un mensaje vacío. Ahí está. Así que bueno, en la próxima clase vamos a ver cómo podemos hacer el envío de los mensajes. Así que les mando un saludo.